de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 4 al 8. Dice así. Leemos honrando el nombre de Jesucristo. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Por unos 10-15 minutitos, queridos hermanos, queridos amigos, a mí siempre me gusta ser sencillo en los mensajes que hago, amén. Me gustaría dar este mensaje bajo el título: no te muevas hasta que. Amén, no te muevas hasta que. Es una palabra muy conocida, ¿verdad? Tal vez la hemos usado a menudo. Es una palabra que, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo aquí. No sé, aquí cuando tenemos hijos, amén, y les decimos: no salgas de tu cuarto o no te muevas de tu cuarto hasta que hayas tendido tu cama, amén. O incluso para nosotros también podemos decir: me voy a comprar un carro último modelo hasta que haya conseguido la licencia de manejo. O incluso podemos decir: no voy a gastar mi dinero hasta que haya recibido el salario de mi trabajo. El hasta qué, queridos amados, lo usamos con el fin de terminar o realizar una tarea para después hacer o recibir algo más. Amén. Jesucristo le dijo a sus apóstoles: no se muevan de Jerusalén hasta que se haya cumplido la promesa del Padre. Amén. Hasta que reciban esa promesa. No se muevan de Jerusalén hasta que sean embestidos del poder de lo alto. Gloria a Jesús. Y resumiendo lo que Jesús les dijo, me gustaría que nos centráramos en Lucas 24, versículo 49, donde dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos de poder desde lo alto. Amén. En el versículo 5 de Hechos capítulo 1, Hechos de los Apóstoles, podemos ver esta figura de Juan el Bautista. Amén. Juan el Bautista, sin duda alguna, es uno de los personajes que más sobresalen en las Sagradas Escrituras. Era aquel que nunca negó el nombre del Señor Jesús. Amén. Él sabía que Él era digno. Él decía que el que viene después de mí es antes de mí, que es más poderoso que yo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Si yo bautizaba por allá en las regiones de Judea, amén, los bautizaba en el agua para el arrepentimiento, hay alguien más que viene después de mí, que es más poderoso que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y ahora, algo poderoso pasa en Hechos capítulo 2. Ahí es donde los apóstoles unánimes, amén, los 120 reciben la promesa del Padre. Amén, gloria al Señor. Ellos se van en el aposento alto, hermanos, en Jerusalén, y ahí ellos perseveran en la oración. 120 que estaban en aquel aposento alto. Dice la palabra de Dios que de repente, hermanos, se escuchó un estruendo fuerte como de un viento recio que sopló la casa donde ellos estaban congregados, y de repente aparecieron lenguas repartidas en fuego, asentándose en cada uno de ellos. Y ellos ahí fueron embestidos del poder del Espíritu Santo de Dios y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que ellos hablasen. Amén. Y muchos de los judíos que estaban ahí estaban maravillados. Ellos preguntaban: ¿qué acaso no son galileos estos que hablan en otras lenguas? ¿Cómo es que les hemos oír las lenguas de nuestro nacimiento? Y ahí es donde a ellos les llegó su hasta qué del Señor, amén. Ahí donde ellos fueron embestidos del poder desde lo alto, recibiendo el poder del Espíritu Santo de Dios, pudiendo hablar otras lenguas, lenguas que ellos no conocían, hermanos. Dice la palabra, si bien sabemos, habían de Mesopotamia, habían de Capadocia, de regiones del Egipto, de regiones del África, del Ponto, etcétera, etcétera. Y ellos empezaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que ellos hablasen, amén. Otros judíos decían: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea que eran lenguas que ellos podían comprender, lenguas humanas. Mientras otros decían: estos están llenos de mosto.
Amén. Y algo que les quiero decir, queridos hermanos, aleluya, es que muchas veces nosotros cuando nos convertimos al Señor, tal vez hay personas o individuos cercanos a nosotros que nos dicen, tú estás loco. Pero hay que recordar en el nombre de Jesús de donde el Señor nos sacó a muchos de nosotros, amén. Muchos tal vez antes estábamos allá en las parrandas, en las pandillas, allá tomábamos, nos emborrachábamos, allá tal vez se escuchaba la chona, se escuchaba la quebradita y hasta la quebradita le hacían al marido, queridos hermanos, de tan locos que estábamos, amén. Éramos locos mundiales, mas ahora, aleluya, a lo mejor hay unos aquí que también somos locos, pero por Cristo Jesús, amén. Como decía el apóstol Pablo, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, amén. Y esa es la palabra que yo y usted predicamos, o que por al menos si estamos en Cristo Jesús debemos de predicar, amén. Locos por Cristo Jesús. Oh, mire usted, allá en Ezequiel capítulo 37, Ezequiel estando en el Espíritu, amén, Dios lo mandó a un valle de huesos secos. Ese valle de huesos secos les llegó el hasta-qué del Señor de igual manera. Jehová le dijo, profetiza a esos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y sabe qué, y así le vas a decir a esos huesos, amén. Entonces Ezequiel va y profetiza aquellos huesos y dice la palabra, hermanos, que de repente se escuchó un ruido fuerte y un temblor sucedió ahí mientras Ezequiel estaba profetizando. Aquellos huesos con los otros huesos que estaban desunidos se empezaron a formar tendón con tendón, cartílago con cartílago. Y de repente empezaron esos huesos, aleluya, a cubrirse de piel y eran cuerpos, pero aún estaban muertos. Aún el espíritu no llegaba hacia ellos. Y Ezequiel dijo, Señor, ¿qué puedo hacer? Y el Señor le dijo, ahora vas a profetizar al espíritu y vas a decir así, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla, sopla aliento de vida sobre estos muertos y ellos vivirán. Y sabe que cuando él profetizó a los cuatro vientos, al espíritu, esos huesos, hermanos, cobraron vida y fueron, y dice la palabra que se pararon y era un gran ejército. Y es que déjeme decirle algo, el Espíritu Santo de Dios es el que da ese aliento de vida, es el que sopla ese aliento de vida en la persona, amén. Hay que recordar que al nacer por primera vez estamos muertos porque descendemos de Adán. ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos a nuestro segundo Adán, amén, que es nuestro Señor Jesucristo, que dice la palabra de Dios que Él envía su Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que da ese aliento de vida, porque Jesucristo es vida, amén. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, amén, gloria al Señor. Oh, y déjeme decirle, hermanos, aleluya, quiero animarte en el nombre de Jesús, que no pares de orar, no pares de ayunar, no pares de leer la palabra, hasta que seas embestido del poder de lo alto, no pares de congregarte, amén, como muchos lo tienen por costumbre. Tal vez hay unos que dicen, oh, yo ya llevo años en esta iglesia y mi hijo y mi hija aún no cambia. No pares de interceder por ellos, amén, hasta que veas a tus hijos y a tus hijas doblando rodilla delante del altar, clamando misericordia al Rey de la Gloria. Él solamente los puede transformar. Tarde que temprano a ellos también les va a llegar su hasta qué. Amén. Les va a llegar su hasta qué del Señor. A cada uno de nosotros tal vez ya nos ha llegado nuestro hasta qué. Pero no pares, amén, de servir tan siquiera una iglesia, de interceder por tus seres queridos. La oración eficaz del justo puede mucho. Mire usted en Apocalipsis capítulo 5, aquel libro le llegó su hasta qué. Amén. Dice la palabra de Dios que Juan miró el cielo y aquí el trono de Dios estaba ahí y el que estaba sentado en el trono, en su parte derecha, él tenía un libro, hermanos, aleluya, que tenía escritura por afuera y por dentro. Otros dicen que es un rollo y ese libro tenía 7 sellos, amén. Y dice la palabra de Dios que un ángel pregonó en alta voz preguntando, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y déjeme decirle, hermanos, que ninguno era digno de tan siquiera mirar ese libro, ni en
el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ninguno era digno de mirar ese libro. Y Juan dice la palabra de Dios que él empezó a llorar. Oh, él empezó a llorar, pero en el nombre de Jesús a ese libro le llegó su hasta qué. Un anciano le dijo a Juan: Juan, no llores más. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. A ese libro le llegó su hasta qué. Y de repente dice Juan: miré un cordero que era como inmolado y tomó ese libro. Amén. Ese cordero, hermanos, yo sé que también dice león de la tribu de Judá o cordero que fue inmolado, se le atribuye a nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Y lo que más me interesó, hermanos, es que cuando sucedió esto, mire usted, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos ya estaban listos. Amén, se postraron porque ellos reconocen, hermanos, aleluya, y proclaman quién es digno de abrir esos sellos. Amén, proclaman quién es digno de toda honra, de toda gloria. Es el león de la tribu de Judá, aquel que yo y usted, amén, alabamos y exaltamos porque Él es maravilloso. Oh, ellos tenían sus arpas, ellos tenían sus copas de oro que surgía ahí el incienso, que es las oraciones de los santos. Amén. Ellos daban honra y gloria al único que es digno. Oh, mire usted, ya casi estoy por terminar. En Juan capítulo 5 está la historia de un hombre que tenía 38 años paralítico. Y dice la palabra que estaba un estanque llamado el estanque de Betesda, que llegaba un ángel en tiempo y que agitaba aquellas aguas. Y todo aquel que estaba enfermo, que se encontraba en aquel lugar, habían, dice la palabra, ciegos, habían sordos, habían cojos, paralíticos. Y el primero que se iba a echar allá un clavado, amén, en aquel estanque, él iba a ser sano de su discapacidad. Pero hay algo que me llamó poderosamente la atención. Estaba este hombre, amén, de 38 años, paralítico. Y nuestro Señor Jesucristo, Él se enfocó solamente en la vida de aquel hombre, amén. Él llegó hacia él y le preguntó: ¿quieres ser sano? Yo no sé aquí cuántos quieren ser sanos, amén. Pero si uno dice no, sería algo muy extraño. Yo sé que aquí todos queremos ser sanos y padecemos de algo. Entonces nuestro Señor Jesucristo le dijo: levántate. Levántate en el nombre de Jesús, toma tu lecho y anda. Y ese hombre se levantó, queridos hermanos, su discapacidad se fue porque hay poder. Ahí podemos ver, hermanos, aleluya, el poder manifestado de nuestro Señor Jesucristo que hizo con aquel hombre. Y le dijo: vete y no peques más. Y sabe qué fue lo hermoso, que este hombre pregonó y predicó a los demás judíos quién lo había sanado. Solamente Él puede hacerlo. Solamente Él puede sanar el corazón dolido. Él puede sanar nuestra enfermedad. Él puede edificar nuestras vidas. Amén. Porque Él es todopoderoso. Y por fe yo sé que hay alguien aquí que le va a llegar su hasta qué. Y algo que tengo que decirte en el nombre de Jesús es que el Señor es bueno. El Señor es amor. El Señor quiere lo mejor para tu vida. Él quiere que tengas vida y que la tengas en abundancia. Si hay alguien que quiere recibir el hasta qué del Señor, que quiere recibir ese soplo de vida, repite esta oración después de mí. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que necesito a un Salvador. Yo sé que tú moriste por mis pecados, pero resucitaste en el tercer día. Me arrepiento de mis pecados, soy un vil pecador y te pido que entres a mi corazón. Si tú hiciste esta oración después de mí, felicidades. Tú ya no estás en el reino de las tinieblas, ahora tú estás en el reino de luz, en el reino de verdad. Amén. Ahora, felicidades, amén. Ahora el Señor te va a estar redarguyendo. Él dijo: no os dejaré huérfanos. He aquí que yo os enviaré consolador. Amén. Ese consolador es el Espíritu Santo. Él va a redarguir nuestro espíritu. Él nos va a consolar. Amén. Él nos va a dar de su paz. Así que bienvenido. Y espero que sigas adelante esforzándote. Y amén. Y espero que los que ya me conocen que hayan disfrutado del video. Dios les bendiga de gran manera.